Hola queridos amigos de Una Visión para Ti y a los que nos escuchan en redes sociales. Me da mucho gusto saludarlos este domingo 21 de noviembre de 2021. Soy Claudia C. de México, enferma de comer compulsivamente, recuperada y abstinente desde el 7 de abril del 2020. Rosana B. y una servidora les damos la bienvenida a esta fiesta de recuperación que es nuestra junta de compañerismo de Una Visión para Ti, en donde celebramos en comunidad la vida libre de la enfermedad de comer compulsivamente, agradeciendo al Poder Superior e inspirándonos con la experiencia, fortaleza y esperanza que nos comparten nuestros tres invitados de hoy, quienes nos platican cómo han mejorado sus vidas con nuestra solución, abstinencia completa y la práctica de los 12 pasos que sugiere el libro grande de Alcohólicos Anónimos, nuestro manual detallado para dejar de ser esclavos de la comida y vivir libres y felices. Para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua, damos inicio con nuestras autonomías. En Una Visión para Ti practicamos la abstinencia completa tal como lo indica el libro grande de Alcohólicos Anónimos en el capítulo La opinión del médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, harinas, azúcares, edulcorantes, ni nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos es sugerido de forma individual por la madrina o el padrino. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de compañeros recuperados que pueden ser nuestra guía en este camino hacia la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestra reunión en Telegram, que es permanente 24 horas los 365 días del año, contamos con reuniones vía Zoom y un canal en YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas. Así lo dicta nuestra séptima tradición. En Una Visión para Ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información, pueden visitar nuestro sitio web, que es oauvpt.info. Hola a todos, bienvenidos. Me da mucha alegría saludarlos. Soy Rosana B., comedora compulsiva de Atlanta, recuperada, y mi fecha de abstinencia completa es el 9 de marzo de 2020. Hoy, como cada domingo, emocionada y agradecida por la oportunidad de prestar este servicio en compañía de Clau y bajo la dirección del Poder Superior. Esta junta la tienes que escuchar completa porque tenemos a 3 oradores que te van a encantar. Nuestros 3 invitados están cada uno celebrando más de 3 años en abstinencia completa. Pon mucha atención porque hoy es una gran oportunidad para despejar dudas y grabar en tu conciencia el hecho confirmado de que nos podemos poner bien a pesar de cualquier persona, crisis, problema, incluso otra enfermedad. El libro grande nos dice cómo y por qué no hay ningún motivo para posponer nuestra recuperación ni un día más. Si encontraste este audio en la red o eres recién llegado a Una Visión para Ti, bienvenida, bienvenido y qué alegría porque aquí sí nos recuperamos de la terrible adicción a ciertos ingredientes que están en la comida y que cuando los consumimos nos llenan de kilos de peso y amargura que se consumen nuestra energía, nuestra salud y nuestra alegría de vivir. Si eres miembro de esta comunidad desde hace tiempo, seguramente también te gustará escuchar lo que hacen nuestros invitados para proteger su recuperación y su peso saludable cada día para ir acumulando semanas, meses y años en abstinencia completa sin pelearse nunca más con la comida y practicando nuestro programa de 12 pasos con el que sí nos recuperamos de comer compulsivamente. Verás por qué. Si eres de los que come poquito pero todo el día y piensas que cuando logres bajar de peso todo va a ser feliz y todo te va a ir muy bien, o si te enfurece que alguien se acabe tu comida favorita, pon mucha atención a lo que preparó para ti Priscila, quien el 11 de noviembre pasado celebró su tercer aniversario en abstinencia completa y lo comparte con nosotros a través de su experiencia con los pasos 1, 2 y 3. Ahora bien, si estás pasando por una crisis u otra enfermedad que te hace pensar que no puedes recuperarte, no te pierdas a María del Carmen, quien el 19 de noviembre cumplió también 3 años en abstinencia completa y hoy nos regala su experiencia con los pasos
del cuarto al noveno, que nos ayudan a reconocer los obstáculos que nos impiden vivir bien y a avanzar. Por otro lado, si te ha resultado imposible el famoso y tan inalcanzable mantenimiento de un peso saludable, Oscar de España, hoy celebrando 3 años con 4 meses en abstinencia completa, nos comparte la clave, la práctica diaria y sencilla de los pasos 10, 11 y 12. Iniciando con el orden establecido, damos la bienvenida a Priscila, con fecha de abstinencia 11 de noviembre de 2018, quien nos comparte su experiencia de vida y recuperación a través de los pasos 1, 2 y 3. Hola compañeros, Priscila, comedora compulsiva, con fecha de abstinencia del 11 de noviembre del 2018. Agradecida por esta invitación, a compartir cómo me ha cambiado la vida el programa, ¿verdad? Cómo yo soy pues una prueba más de que este programa funciona y de que hay una manera distinta de poder vivir, de ser, de estar. Yo llego a OA hace ya muchas 24 horas, conociendo que hay una enfermedad, pero quizá no tan consciente del método y de la recuperación. Llego al grupo y me encuentro con compañeras que están cambiando su vida, que están confiadas. Me recuerdo mucho que dos de ellas tenían unas dificultades fuertes y estaban teniendo ya una confianza y una fe en ese poder superior que yo todavía no entendía. Pero sin embargo, cuando yo las escuchaba hablar, a mí me daba mucha ilusión, me daba mucha emoción decir, yo también quiero eso que ellas tienen, ¿no? O sea, me llamaba la atención el cómo podían ver la vida diferente y también cómo se veían, porque ellas empezaban a ver diferente, ¿no? Ya algunas de ellas tenían esa baja de peso. Entonces yo llego ahí muy obediente, pues haciendo lo que me dicen, pero todavía muy escéptica o sin reconocerme como comedora compulsiva, ¿no? Después de varias juntas de varios recién llegados, en donde me empiezo a dar cuenta que sí, que yo también tenía esas características, ¿no? Como, pues como estar comiendo todo el día compulsivamente. Yo no había entendido que era compulsión, ¿no? Pero ahí me di cuenta que era ese no parar, no poder detenerme. Yo me asustaba de las grandes cantidades, pero yo comía poquitos todo el día. Y de pedacitos, pues imagínense cuánto no me comía. Aparte me sentaba a comer de manera regular o normal, ¿verdad? Y en ese temor al peso, yo hacía ejercicio compulsivo, en casa habían aparatos, saunas, demás, y yo hacía ejercicio, ¿no? Ya con esa idea. De repente puedo ver que en fotografías de la infancia yo no estaba tan obesa, no era una obesidad mórbida, pero ya en mi mente estaba ese pensamiento, ¿no? Diferente, anormal, y, y que bueno, me lleva entonces a un montón de dietas, a situaciones, hasta que llego al programa y como les digo, ¿no? Empiezo a entender que mi peculiar manera de pensar pues tenía que ver con esa forma de comer, de vivir, de relacionarme. En el paso por varios grupos, por cambio de domicilio, pues voy conociendo un poquito más. Yo no había trabajado mucho lo que era el programa a profundidad. Quizá sí los pasos un poco, no habíamos leído mucho el libro azul, pero en algún momento conozco en un grupo a un compañero que ya estaba acá en Una Visión para Ti y llego al taller de mayo de la Ciudad de México y entonces del 2018 y entonces ahí es donde empiezo pues a darme cuenta, ¿verdad? De que había algo que sí podía funcionar en abstinencia completa, decía él, pero me gustaba mucho, me atraía la manera en la que él hablaba de cómo se estaba sintiendo, de cómo la comida le sabía más, de la conciencia de los químicos endoclorantes y demás, pero sobre todo cómo se refería a su poder superior, ¿no? A mí eso de verdad que me llamaba muchísimo la atención y yo decía, sí, yo también quiero eso, ¿no? Yo también quiero eso de lo que él está hablando.
Y fue así como empecé a conocer el trabajo de Una Visión para Ti, integrándome a los grupos y buscando a alguien que pudiera acompañarme, y entender que yo a lo mejor antes había estado trabajando el programa, pero que no estaba yo más pegada con el método, ¿no? O sea, estaba yo en el grupo, pero no estaba con el método. Y acá pues fue entender que es en abstinencia completa y leyendo el libro grande como se puede lograr esa recuperación. Y bueno, pues agradecida porque hoy voy a compartirles la primera parte de los pasos y que para mí son fundamentales y que los hacemos todos los días. Y en el paso 1 admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Cómo llego a esta idea, no? ¿Cómo acepto? Pues primero que nada, conforme fui escuchando muchos testimonios, conforme fui oyendo a estas compañeras que hablaban, ¿no? Justamente de esas características que habían tenido ya manifestaciones que yo decía, sí, yo también, ¿no? Al principio yo decía, no, yo no tengo tanto conflicto, ¿no? Yo no he llegado a pesar tanto, yo no he llegado a sacar de la basura comida, pero no necesitaba hacerlo porque en mi casa siempre había mucha comida. Entonces eso no era algo necesario, ¿no? Yo no tenía que hacer eso. Sin embargo, pues sí había hecho muchas otras cosas, como les decía, esto de comer todo el día sin darme cuenta. En una ocasión llega a serlo muy evidente cuando estar comiendo, cómo se volvió mi vida ingobernable, porque yo me la pasaba más pendiente de la comida, me la pasaba más pendiente de fijada pues en lo que se iba a comer, en lo que se iba a dar, que viviendo, ¿no? O sea, yo no vivía, más bien estaba eh, pendiente de la comida. En una reunión yo iba más por lo que me iban a dar de comer que por ir pues a convivir o a compartir con los otros, ¿no? Y así es donde yo me empiezo a dar cuenta que ante un alimento que cuando vivía con la familia de origen, alguien se comía y yo me notaba cómo podía alterarme de sobremanera el que ya alguien lo hubiera tomado, ¿no? O sea, una gente normal pues dice, bueno, se acabó, no hay. No, yo me alteraba porque si alguien se llegaba a comer eso que era mi preferencia, que a mí me gustaba, y, y de verdad hacer consciente a qué grado podía alterarme o afectar, que no se cumpliera el horario de comida, ¿no? Y ahí era donde yo veía mi vida ingobernable, cuando a lo mejor no me importaba a veces, cuando estaba de estudiante, quedarme más corta de mi presupuesto, pero me iba yo a comer a un lugar caro o me compraba yo esa comida alcohólica. O recuerdo mucho que en los primeros días eso era la seguridad, el tener comida, y cuando no había comida mi vida se volvía ingobernable. Entonces no fue muy difícil encontrar o asumir que esto estaba pasando, ¿no? Cuando llegó, de cómo podía yo generar ese malestar cuando la comida no cubrían ese punto de comida, o no se cumplían las cosas como yo quería. No era difícil, de verdad que no era difícil poder ver cómo mi irritabilidad, mi malestar empezaba porque terminaba peor, ¿verdad? Nada más empezaba cuando la comida cuando yo no tenía el alimento que deseaba. Y luego al tener pues abundancia, afortunadamente en casa, pero pues hablarles de que mi abuelo tenía una panadería, de que siempre había comida en exceso con mi familia, pues yo no sufría tanto y lo veía normal. O sea, no, yo no padecía por esa comida. La ingobernabilidad venía cuando la ropa ya no me quedaba, cuando tenía que mandarme a hacer ropa porque no había de mi talla, que aunque no era, les digo, obesidad mórbida, pero sí, esa incomodidad de no poder comprarme eso que me gustaba y que estaba en tallas pequeñas, ¿no? Ahí es donde mi vida se volvió un caos, cuando las cosas, y bueno, ya no les digo cuando las cosas no salían como yo quería, ¿no? Como mi vida, pues llegaba o se tornaba tan, pues tan loca, tan inestable, cuando algo se salía
de control o que se salía de lo que yo esperaba, de mi expectativa, ¿no? Entonces ahí es donde yo admito que la comida y todas las actitudes que derivaban de ahí hacían que mi vida fuera un desastre, no un caos. Mi peso, el no poder estar cómoda con mi figura, el no aceptarme ni asumirme porque tenía ese peso de más, eso hacía que mi vida se volviera insoportable, que yo no fuera feliz si no estaba delgada. A lo mejor podría ser feliz si yo estuviera delgada, ¿no? Pero mi vida era el caos porque las cosas no estaban de la medida, ni del peso, ni del tamaño que yo quería, ¿no? Y ahí, eso no fue difícil ver las locuras que yo había cometido para como seguir comiendo a pesar de estar tan llena, como cometer actos de insano juicio, ¿no? Ahí fue donde yo me di cuenta que no era difícil asumirlo. Y en este paso 2 como les dije, llegando en esa ingobernabilidad y en esa inconsciencia, con un peso de 97 kilos, eh, en el paso 2 me dicen aquí en el programa, en el grupo, que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y era lo que les comentaba, ¿no? En algún momento creí en lo que ellas decían porque pues veía que en muchas estaba cumpliendo, ¿verdad? Que esa fe que tenían esas mujeres pues tendría que derivar de algo, ¿no? Por algo ellas estaban creyendo eso. Eh, Debería de ser cierto. Si ellas lo decían era porque seguramente pues tenían razón en algo. Y es como empiezo a creer en eso que otros me estaban diciendo que les había ocurrido y que entonces a mí también me podía ocurrir esa liberación de la que ellos estaban hablando, ¿no? Y puedo notar que al escuchar esa esperanza que ellas me daban acerca del peso, pues la voy percibiendo cuando de venir de comer todo el día sin detenerme, o sea, estar picando, porque les digo que yo no era de cantidades grandes, sino de poquitos. Cuando yo dejo de comer y solo hago 3 comidas al día, pues para mí eso era un triunfo, ¿no? Era algo fuera de lo normal. Y bueno, se va reflejando más también cuando empiezo a dejar harinas, azúcares, y eso pues también era como que demasiado, ¿no? Para mí, yo nunca lo hubiera ni siquiera imaginado. Y pese a que estaba en esa moderación, poder notar que la forma de ir reduciendo, de irme reconociendo, como ya les decía, eh, con esa personalidad y con esas características, me llevaban a asumir que yo no iba a poder sola y que entonces necesitaba creer que iba a haber algo que me iba a ayudar porque yo nunca había podido. Por más dieta, por más ejercicio compulsivo, por más circunstancias en las que yo hubiera estado, yo no había podido recuperar o mantenerme en un peso, ¿no? Sin recuperarlo. Entonces ahora creer que algo me iba a ayudar a que realmente se lograra y que obviamente cuando yo bajara de peso mi vida iba a ser otra. Eso era lo que yo creía al inicio, pero confiar en algo más que al principio fue el grupo, porque si ellas podían yo también iba a poder. Y poco a poco pues fui creyendo más o teniendo una conciencia de que era un poder superior a mí y de verdad que fue como muy liberador darme cuenta que no todo dependía de mí, que no tenía que ser yo, que iba a llegar, que como, que como le había ocurrido a Bill, iba yo a poder tener esa, esa, ese dejar de beber, dice, desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa, ¿no? La historia de Bill, él habla de esa promesa que se le cumplió cuando su amigo le dice que conciba un poder superior como él quiera, ¿no? Y que bajo esa dirección, bajo ese cuidado, íbamos a poder lograrlo, pues eso también para mí fue una conciencia que se hizo posible, ¿no? Eh, Tener diferentes maneras de vivir y que se resolvieran todos mis problemas, ¿no? Menciona Bill aquí en su historia. Para mí fue una promesa cumplida, ¿no? Porque ya con tan solo les digo dejar de comer como estaba yo comiendo ya era mucho. Y
y sentir de repente esa confianza en el grupo, en las compañeras, en que no estaba sola, pues era todavía más. Entonces empezó a ser una fe basada en hechos, ¿no? No era una fe ciega, sino era algo que yo estaba percibiendo y que se estaba cumpliendo en mi vida. La baja de peso fue gradual, aunque todavía yo seguía consumiendo algunos alimentos que me compulsaban, pero ya no eran las cantidades, no era la forma, no era la manera, sino que yo empiezo a tener una relación diferente con la comida y es pues ese sano juicio que se me empieza a devolver, porque entonces ya empiezo a ver la manera diferente, ¿verdad? Como dice la opinión del médico, ese cambio psíquico pues empieza a operar en mí y no es sino a través de la abstinencia completa que yo voy logrando que este proceso se vaya dando, ¿no? De ver la vida y mi manera de comer completamente distinta. Y en el paso 3 nos dice que decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Si ya venía yo con esa creencia o que ya no era una fe ciega, cada vez era más, pues, si no más sencillo, de alguna manera era como más posible el que yo pudiera creer que había algo superior a mí. Sin embargo, todavía tenía mis reservas, ¿verdad? Todavía creía que en algunas cosas yo las podía seguir haciendo, que de alguna manera yo podría seguir, pues todavía moviendo, manipulando y haciendo mi voluntad. Y, y no fue hasta que realmente entendí el concepto de dejar mi vida, mi voluntad por completo en esta pandemia que si bien les digo yo era muy obediente y decía si me dicen que yo se lo deje, yo se lo dejo, pero era como más desde la mente, no había esa aceptación, yo no había asumido desde dentro de mí que de verdad sola no podía y que tenía que pedir esa fuerza. De alguna manera se da ese despertar espiritual porque pues en la crisis, en las necesidades económicas, laborales, conflictos y demás, pues no tenía yo para dónde hacerme mucho, ¿verdad? Y recuerdo que me agarré mucho del programa, de las reuniones, de estar en servicio, de estar pues muy, muy, muy apegada, ¿no? A esto que si hoy bien, antes me había funcionado, pues ahora me tenía que funcionar más, ¿no? Y lo que a lo mejor en algún momento era como esa incapacidad de poder hacer algo más, se convirtió en mi fuerza, ¿no? En ese, como luego menciona ahí, ¿no? Ese endeble junquillo era la mano poderosa de Dios, ¿no? Y, y entonces en el capítulo cómo funciona, para mí viene la clave de todo, no solo de la aplicación del programa, sino de mi vida entera, porque al haber sido tan ingobernable, yo no sabía cómo poderle dejar ahora a alguien, si yo no le dejaba ni a mi, en su momento ni a mis padres, ¿no? Ni a la pareja, ni a nadie, yo siempre quería hacer mi voluntad, entonces, ¿cómo ahora dejársela a un poder superior? Y voy a permitirme leer esta parte en donde dice, eh, ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros sus agentes, Él es el padre, nosotros sus hijos. Para mí esa fue la claridad de el cómo hacerlo. ¿Qué hace una hija? ¿Cuál es el perfil de una hija? Pues es obediente, hace lo que tiene que hacer, está pegada a su papá, ¿no? Y el padre ¿qué hace? Pues cuida, protege, provee. Y de verdad que ahí fue tan claro, más adelante también dice, él proveía de todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Les digo que en esa pandemia pues el trabajo era el servicio. Y bueno, en otros momentos ha sido otras cosas, ¿verdad? Pero en esa fue tan evidente porque yo no tenía otra cosa más que el servicio. Y mi padre pues empezó a darme, ¿verdad? Para mí el poder superior así denominado, empezó a darme lo que yo necesitaba. Y fue tan gráfico como incluso la parte material, económica, a través de otros, ¿verdad? Pero fue tan gráfico como empezó a darme lo que yo necesitaba. Y a partir de ahí, estas frases que les leí, este texto se ha vuelto mi mantra, lo repito y lo repito porque yo sé que hoy, eh, en esta conciencia de mi enfermedad y de aceptar que tengo una condición temerosa, que no puedo sola, que nunca voy a poder,
acepto y asumo y le ofrezco a mi poder superior que se haga cargo de mi vida, ¿no? ¿Cómo sé que se está haciendo cargo de mi vida? Pues cuando estoy aceptando la realidad, cuando pasan cosas que no me gustan, cuando pierdo seres queridos, cuando no se dan los grandes planes, ¿no?, de trabajo que tengo, cuando simplemente, a pesar de que las cosas no son como yo quiero, puedo estar en la aceptación y en la confianza y en la plena seguridad que mi poder superior me va a dar lo que yo necesito, que lo que sea que suceda es su voluntad. Y para mí entra incluso un sentido de vida. Hoy encuentro mi sentido de vida en este tercer paso porque yo fui creada para seguir la voluntad de mi poder superior. Ahora el reto está en conocer esa voluntad y poderme apegar más a ella cada día. Y de verdad que, pues desde ahí, la voluntad de mi poder superior es que yo esté abstinente para que pueda tener claridad de mente, que yo tenga un peso sano y recuperado para que pueda ser útil y funcional a los demás, que yo pueda estar prestando un servicio para hacer testimonio de su poder, como dice la oración del tercer paso, ¿no? Entonces, de verdad que tener esta conciencia de que no es por mí, que no es desde mi ego limitado, sino es desde una fuerza superior a mí. Hoy puedo, con esto termino, decirles que este programa funciona y que mi vida ha cambiado cuando me apego a hacer la voluntad de mi poder superior. Y les agradezco mucho que me hayan invitado a participar de esta reunión y que solo por estas 24 horas me pueda mantener en abstinencia para poder hacer su voluntad y no la mía. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Priscila, por compartirnos tu experiencia a través de los primeros 3 pasos que sugiere el libro grande de Alcohólicos Anónimos y por aclararnos que nuestra manera de pensar y de enfrentar la vida tiene todo que ver con los ingredientes de nuestra comida. Qué importante es enterarnos del método que sí funciona y que con el trabajo de los 12 pasos, con la debida honestidad, no es difícil reconocer las evidencias de que nuestra vida sí se había vuelto ingobernable. Es decir, la irritabilidad por no comer a nuestra hora, tener a la comida como nuestro mayor interés y motivación primaria, sentirnos avergonzados por nuestra gordura y muchas situaciones que todos en este grupo hemos vivido en común. Qué refrescante alivio da saber que podemos confiar en nuestro programa, en nuestro grupo y en nuestros compañeros para sentir que no estamos solos e indefensos contra las ganas de comer y que podemos confiar en la recuperación de otros compañeros, ya que el poder ver su transformación en muchas ocasiones es la única fe que requerimos todos aquellos que sí deseamos recuperarnos de esta terrible enfermedad. Cuánta fortaleza nos da tu testimonio de que si nos agarramos firmemente del programa, sí funciona y la recuperación llega rápido. Y nos da también mucha esperanza que nos confirmes que si nosotros nos ocupamos de estar abstinentes y trabajando el programa, nos podemos despreocupar de lo demás, ya que el poder superior nos dotará de todo lo necesario. A continuación, con mucha alegría, damos la bienvenida a nuestra segunda festejada del día de hoy, María del Carmen. Su fecha de abstinencia completa es el 19 de noviembre de 2018 y nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 4 al 9. Buenos días, soy María del Carmen, comedora compulsiva recuperada, jamás curada, con fecha de abstinencia 19 de noviembre de 2018. Gracias a mi poder superior. El día de hoy estoy aquí compartiendo con ustedes fortaleza y esperanza, y para mí es un honor participar en esta cadena, en esta mañana de junta de compartimiento. El llegar a esta agrupación pesando 105 kilos, con una azúcar muy elevada, porque mi diabetes estaba sumamente descontrolada. El no poder controlar ni mis alimentos, ni los líquidos que consumía. Yo consumía bastante refresco, mucha agua azucarada
y bueno, todos los condimentos que lleva la comida, donde me hacían sentir bien durante un rato. Pero llegué también con muchos defectos de carácter, defectos que aún tengo, esos no desaparecen. Entre los defectos que encontré al realizar el cuarto paso fue la soberbia, que yo me la pasaba justificando, yo era incapaz de aceptar mis errores, era mi principal obstáculo para mi verdadero progreso. Me la pasaba humillando a los demás y aún lo hago. No he logrado vencer esto, aunque cada vez me esfuerzo más por ser humilde y cada vez me esfuerzo más por minimizar ese carácter y dejarlo ahí. Y yo sé que tengo muchas imperfecciones. Desde mi punto de vista, esos defectos son los instintos descoyuntados, los instintos que perdieron su cauce. Y bueno, junto con esto, la avaricia. Claro, la soberbia me lleva a pensar que yo todo me lo merecía. Entonces quería y quiero tener todo, pero con poco esfuerzo. Claro, el que yo también trabajé hizo que yo me sintiera la dueña del mundo y siempre quise tener más, usando la ley del menor esfuerzo. También encontré en mi cuarto paso la gula. Al observar que yo no siempre tenía la razón, vino la desesperación, la ira, con el mundo, con mi marido, conmigo misma y por lo tanto las ganas de comer. También la frustración al no conseguir lo que yo quería. Y yo quería el reconocimiento de los demás, sobre todo de mi familia, y empecé a desatar la gula por el alimento y por el estudio, porque yo quería saber más que los demás. Ser la primera en todo. Claro, me aislé de la sociedad y tenía mucho tiempo para leer y hacer mis deberes escolares. Solo así logré el reconocimiento de mi familia y de mis compañeros. Todo esto me generaba ira y siempre estaba enojada, iracunda conmigo, con lo que me rodeaba y con el mundo. Pero no lo identifiqué hasta precisamente realizar el cuarto paso. Y pereza, pues claro, cansada, harta, fastidiada de los esfuerzos que hacía por obtener lo que no me tocaba. Entonces la pesadez me ocasionaba la mala alimentación, que me ocasionaba la mala alimentación. Siempre tenía sueño, estaba cansada. Yo sabía que tenía los quehaceres y los hacía, pero con desgano, con coraje, eso sí, con mucho coraje. Al sentirme cansada y harta, muy fastidiada, pues yo decía que no tenía envidia, pero sí tenía envidia de la paz y la tranquilidad de mi esposo, el que la casa podía estar cayéndose de mugre y él así vivía feliz, algo que yo no he podido hacer, porque la frustración de no tener lo que yo quiero me hace ponerme iracunda. Todos esos defectos que encontré en este cuarto paso me llevan a una reflexión honesta. Tuve que hacer una reflexión honesta y privada únicamente yo y mi poder superior. Creo que hasta aquí no había tenido claro lo que era el poder superior. Sin embargo, mi concepción de él se ha modificado. Ahora no rezo con él, dialogo con él. Así he podido hacer mi inventario diario y ver qué defectos han aflorado nuevamente.
He podido minimizar mis reacciones y controlar en muchas ocasiones mis impulsos. El conocer mis defectos me ayuda diariamente a saber de qué soy capaz y de qué no soy capaz. He logrado soltar las riendas y entregárselas a un poder superior, Dios como yo lo concibo. Ahora sé que mi poder superior me dotó de instintos que me ayudaron a sobrevivir en una sociedad disfuncional. Y cuando descubro que en algún punto de mi vida esos instintos se desvirtuaron y yo no los usé para sobrevivir, sino que sobrepasaron los límites de su función apropiada, entonces tengo que reconocer que esos instintos me hayan ayudado a llegar hasta aquí, hasta donde yo estoy, pero en el camino se han convertido en defectos de carácter. Reeducarme, o lo que en la actualidad llaman aprender y desaprender para volver a aprender, fue doloroso. Sigue siendo doloroso el reconocer que la comida es mi enemigo sutil, que es una droga permitida y que si no cuido lo que como y lo platico con mi madrina, pues la gula se volverá a apoderar de mí. Por ello, diariamente tengo que estar alerta, pendiente de lo que voy a consumir, para que ese instinto de alimentación no sea el que de una manera sutil me impulse a consumir comida, alcohol, y se apodere de mí e insista en gobernar mi vida nuevamente. A través de estos 3 años he tenido que repetir el inventario y aprender a cambiar el por qué por un para qué. El año más difícil fue el tercero, ya que en diciembre pasado me detectaron cáncer de mama, pero no me fui a comer, volví a hacer un nuevo inventario, junté con mi madrina, me apliqué más en mi plan de alimentación y pude a través de este 5º paso admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante ese ser humano la naturaleza exacta de esos defectos. La vergüenza que sentí al estar haciendo mi inventario y darme cuenta que no soy la persona perfecta que yo quería ser fue mucha, pero cuando yo acepté poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, según mi entendimiento, también acepté de manera voluntaria hacer lo que fuera necesario para dejar de comer compulsivamente, y eso incluía compartir mis defectos con otra persona sin egoísmo, sin soberbia, sin coraje, abrir mi mente y mi corazón para que la persona me pudiera ayudar, mantener la mente abierta y receptiva para poder escuchar verdaderamente, no solo oír. Sí, tengo alguna duda, no paro hasta aclararla. Claro, solo con un comedor compulsivo como yo, y que sea ajeno a mi familia. Ahora ya no me da vergüenza platicar mi día a día. Lo único que necesito es valor para poder aceptar que soy persona con defectos y tratar de enmendarlos de la manera mejor posible, donde lo haga de manera humilde y que no será soberbia. He aprendido también que tengo que hacer un inventario diario, pero además reparaciones diarias y de una manera rápida para que no se conviertan en resentimiento. Puedo darme cuenta de lo que aún tengo que trabajar, y el mayor trabajo pues es conmigo misma. Sé que no estoy exenta de una recaída, que cada día debo hacer un plan y no salir de él, que así como hago el plan de alimentos, también debo organizar mi vida. Con el 5º paso me libero de esa sensación de aislamiento
donde yo no cabía en una sociedad de personas normales y compartiendo con personas iguales a mí, puedo practicar estrategias asertivas para convivir en ambientes sociales completamente normales. Aquí tengo que platicar que este año me ha costado muchísimo mantener mi abstinencia. Sin embargo, lo he logrado desde el momento en el que me dijeron que tenía cáncer en diciembre pasado. Para mí fue un golpe a mi orgullo, a mi soberbia, el preguntar el por qué a mí. Y alguien me dijo, pues no preguntes por qué a ti, cambia la pregunta y puedes preguntar por qué a ti no. O sea, ¿quién soy para no padecerlo? Y para no estar en esta situación donde nunca pensé estar. Desde el momento en el que me operaron de cáncer de mama, desde que ingresé al hospital, yo tuve que hablar con el médico, con las enfermeras que me estaban atendiendo, y qué iba a hacer la compañía que iba a tener en ese momento en el hospital. Por la pandemia, pues no dejaban entrar más que a una persona diaria, y yo tenía que solucionar y que buscar las estrategias para no volver a comer. Entonces, yo dije, yo no como eso, yo no me alimento de esa manera, porque sí, había sándwiches de jamón, había galletas, había hot dogs, hot cakes y demás. Pero finalmente yo dije, les puedo decir a las enfermeras, yo no como eso. Entonces, al estar haciendo la entrevista de ingreso, me mandaron a la nutrióloga para preguntarme por qué yo no comía ciertas comidas, por qué yo no, y nunca dije porque soy alérgica, yo dije porque estoy en un plan de alimentación, soy comedora compulsiva, tengo un trastorno alimenticio y yo requiero de ciertos alimentos que no desaten mi compulsión por la comida. La nutrióloga estuvo muy atenta con lo que yo comía, me mandaba mi comida abstinente, libre de harinas, de azúcares, de edulcorantes, y yo únicamente tomaba agua en el hospital. Sí, un día me mandaron atole, no me lo comí, yo les dije, es que yo no tomo atole, me dijo la señorita, es que eso no es harina. Pues no es harina, pero es maicena y no lo consumo. Entonces, a la hora que pasó la señorita de las dietas entregando agua, pues le pedí 2 botellas, le dije, ¿por qué no tomé líquido en la mañana? Y sí, muy amablemente me llevó mis 2 botellas, mi esposo también estuvo al pendiente de llevarme botellas de agua que sí las dejaban pasar en el hospital, y eso fue lo que estuve yo consumiendo. Al salir de ahí, pues yo no podía atenderme porque estaba la herida muy, muy fresca todavía, y pasaron unos meses donde la gente que estuvo a mi alrededor estuvo preparándome mi comida, y entonces yo decía, esto sí como, esto no como, esto sí como, esto no como. Pero también otra cosa que no he permitido, que mi familia me apapache y sienta lástima de mí. Yo sé que tengo que cambiar mi dolor por movimiento. El hecho de que a los 8 días tuve que agarrar el carro porque nadie me quiso llevar al centro comercial, pues yo dije, sí puedo. Y he tenido que levantarme este año desde el suelo, de estar tirada y decir, sigo adelante porque no me voy a dar por vencida. Yo dije, voy a hacer lo que sea por no volver a comer de manera compulsiva. Durante las quimioterapias, fueron 8 sesiones de quimioterapia, 6 meses que estuve precisamente, la comida me daba mucho asco, mucha náusea, entonces comía muy poco, lo que iba en mi plan de alimentación.
Em, Me tuvieron que dar mucha prednisona que no me permitió bajar más de peso, pero tampoco subí de peso. Sigo en la misma talla y sigo en en el mismo peso, porque la prednisona me ayudaba bueno, no sé a qué me ayudaba la prednisona, pero bueno, finalmente al tomármela, porque me la tenía que tomar, los cachetes se me inflaban, se me hacía el síndrome de cara de luna. Y, y hasta la fecha, con la prednisona que sigo tomando, pues tengo la cara más redonda de lo que la debo tomar. Me explicaba un doctor que porque la prednisona reubica la grasa, la redistribuye o no sé qué. Pero bueno, finalmente esa es una de las situaciones que he tenido que vivir este año. Sí me ha dado mucha hambre, pero he podido lograr estabilizar mi alimentación y seguir con mi plan de alimentación sin necesidad de azúcares, sin necesidad de harinas, sin necesidad de edulcorantes. Lo único que llego a consumir em, extra durante el día, si lo requiero, es un poco de leche, pero medido también. ¿Qué más les puedo decir? Pues el hecho precisamente de que me esté recuperando de las quimioterapias del cáncer, eh, me lleva a seguir adelante, me lleva a seguir estableciendo contacto con algunas compañeras. Me he alejado un poco de la cadena porque me canso mucho. Sí vivo cansada porque aún tengo anemia a consecuencia de las quimioterapias. Todo eso se lo he tenido que entregar al poder superior, me he tenido que derrotar completamente. Lo primero que hago en la mañana es dar gracias a Dios porque me permite amanecer un nuevo día. Y en la noche dar gracias a Dios porque me permitió vivir otro día. Y entregarle todo lo que soy, lo que he sido. Y bueno, no tengo mucho la costumbre de hincarme, no me gusta hincarme, pero a la hora de hacer mi oración en la noche o mi despertar también, hacer mi oración, pedirle a Dios únicamente que me permita seguir abstinente por este día. ¿Qué más les puedo comentar? Que sigo en el programa a pesar de todo, que he tenido la oportunidad de compartir muy poco, les repito, porque me canso mucho, y que en determinado momento es un espacio que al estar escuchando yo la cadena, yo digo sí, yo me identifico con los compañeros porque he tenido que pasar situaciones muy difíciles, pero sé que no estoy sola. Sé que aquí en la cadena hay más de 1000 miembros que me pueden apoyar, que me pueden escuchar. Y es lo que hago cuando necesito que alguien me escuche. Busco al último que está compartiendo en la cadena, y esa persona que es la última en compartir, yo sé que está dispuesta todavía, o que está disponible, que está despierta, que no se ha dormido, y a lo mejor está del otro lado del charco, del otro lado del océano, y está en el continente europeo, pero en ese momento ella es mi tablita de salvación. Gracias por escucharme y sigo aquí. María del Carmen, muchas gracias por tu testimonio de que la recuperación sí es posible, pase lo que pase en nuestras vidas, y aún más, que es precisamente cuando enfrentamos etapas muy difíciles y adversas de la vida cuando más vale la pena estar abstinente y en recuperación para ser útiles y poder tomar las acciones que corresponden para cooperar y resolver lo que haga falta y lo que esté en nuestras manos de cada situación. Tu testimonio no deja duda de que no hay tiempo que esperar y no hay tiempo que perder para recuperarnos.
Muchas gracias por recordarnos que es normal que al principio nuestros defectos de carácter estén bien escondidos en autojustificación, pero que con la práctica honesta y privada de los pasos cuarto al noveno es posible identificarlos, entenderlos y quitarlos de nuestro camino para que esos rasgos de carácter que se deformaron y se salieron de control no nos sigan estorbando más. Muy útil tu comentario de que desaprender y reaprender puede ser duro. Sin embargo, con nuestro programa encontramos formas sencillas y prácticas para hacerlo acompañados de alguien recuperado. Qué importante mantener la mente abierta y estar dispuestos a cambiar el por qué por el para qué. ¿Para qué queremos estudiar abstinentes, el libro grande de Alcohólicos Anónimos y trabajar los 12 pasos? Pues tu testimonio no requiere de mayor explicación. Solo recuperados podemos enfrentar de forma positiva y útil aún las situaciones de vida más amenazantes y adversas. A continuación, con mucho gusto, damos la bienvenida al compañero Óscar P., con fecha de abstinencia 27 de julio de 2018, quien, celebrando más de 3 años en abstinencia completa, nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 10, 11 y 12. Buenos días, soy Óscar, comedor compulsivo en recuperación, desde lo alto de una colina rodeado de ángeles que son ustedes. El 27 de julio hago 3 años en Una Visión para Ti, cumpliendo el sueño de recuperarme de la adicción a la comida. Todo empezó en el 2017 con otra adicción que pues empecé a trabajar y gracias a la recuperación detecté que tenía el problema de la comida y entré primero en OA y después en Una Visión. Pesaba 120 kilos y actualmente peso 85. Quiero comentar que gracias al programa de recuperación también he detectado que sufro, además de dislexia, que ya lo sabía, del trastorno obsesivo compulsivo. Ese trastorno muy limitante lo estoy trabajando gracias a la recuperación con un programa del estoicismo, que es algo que he descubierto y estoy desarrollando por mí mismo. Y también estoy en recuperación en otro programa de niños adultos y en parejas en recuperación, que es un programa también de 12 pasos que trabajan las parejas que están en recuperación de adicciones para mejorar la calidad de vida conjunta que tienen. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda de compartir fortaleza y esperanza en estos pasos 10, 11 y 12, que son la clave de sostener la recuperación. ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo un rincón en casa y en mi corazón donde yo me arrodillo por las mañanas y me gusta leer los pasos 3 y 7 y leerlos con sentimiento, con conocimiento. Una vez los leo, en ocasiones directamente leo una lectura y reflexiono, o aprovecho y leo la lectura del día y reflexiono. Luego planifico el día, dónde voy a comer, cuándo voy a comer, cuántas veces voy a comer, con quién voy a comer y cómo voy a comer. Y luego me recuerdo siempre que el poder superior necesita un ser humano imperfecto para moldearlo. Y entonces me encamino a la liberación de mi codependencia emocional, de mi alcoholismo social, de mi vigorexia, de mi adicción a la comida compulsiva, al amor romántico y también como comprador compulsivo. Y le pido al poder superior que me libere de todas esas adicciones por este día, por lo menos. Cuando llega la noche, en el paso 11, lo que hago son una serie de preguntas. Me pregunto antes de dormir con quién me he resentido, si he sido egoísta, si he sido deshonesto, si he tenido miedo, si debo pedir perdón a alguien, si me he quedado con un secreto, si fui amable y cariñoso con todo el mundo, si pude hacer algo mejor, si pensé en mí mismo todo el tiempo o si pensé en que pude hacer algo por otro. Me estoy acostumbrando a escribirlo. Y eso me permite también llevar un pequeño recuerdo de cómo van las cosas. Me arrodillo y pido a Dios que elimine mis defectos de carácter
y que los saque de la cabeza. Y bueno, normalmente alumbro una reparación directa y si no necesito hablar con mi padrino, pues lo hago cuando me hace falta. Y entonces pues nace en mí una paciencia infinita y Dios me revela en ese contacto consciente con el poder superior cómo debo actuar ese día. En torno al paso 12, el paso 12 a veces es muy sencillo durante el día, trasladar fortaleza y esperanza. A veces yo veo la oportunidad cuando encuentro obviamente en relación al alcohol y a la comida posibles candidatos. Pero si no, tengo un referente que es un líder espiritual que a mí me ayuda con, por ejemplo, busco en mí mismo la fuerza de propósito y la fe en la propia regeneración. Practico en todo momento la religión universal del bien sin distinción de creencias. Relego a olvido mis faltas y limitaciones pasadas. Practico la simpatía y adquiero el hábito del contento a través de todas las circunstancias. Procuro dar todas las facilidades posibles a los demás. Me propongo firmemente no censurar a nadie ni aun de pensamiento. Adopto una divisa solar de alegría a todas horas. Eso es síntoma de recuperación. Procuro no autoexaltarme ni autocompadecerme. Invoco a la armonía como fórmula de salud integral, de equilibrio del cuerpo y del espíritu. Nada de excesos. Irradio con humildad un mensaje viviente de belleza, de espiritualidad y de paz en un mundo que está atormentado, materializado y desorientado. Y por supuesto, evito la queja, el lamento, la autocompasión, especialmente la queja improductiva, la que mina la energía de las que te rodean. Lejos de nutrir, consumes la energía de los que te aman. Espero que haya servido. Humildemente, yo sigo constantemente trabajando y solo puedo decir que esto acaba de empezar, que yo soy un bebé que solo lleva muy poco tiempo, empalmando un día detrás de otro, pero que con muchísima humildad. Muchas gracias. Óscar, muchas gracias por compartirnos cómo cuidas tu recuperación un día a la vez, de forma sencilla y utilizando los recursos que nos ofrece el libro grande de Alcohólicos Anónimos, como las oraciones de los pasos 3º y 7º, las preguntas para revisar nuestro día y estar pendientes de que nada se nos quede. Gracias por compartirnos esas afirmaciones para alinearnos cada día a los pensamientos de recuperación. Evitar las quejas que consumen la energía de los que amamos. Evitar la autocompasión y tantas otras formas de estar conscientes para hacer el mensaje viviente de los principios del programa y así seguir creciendo y sosteniendo nuestra recuperación día tras día.